todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, visionarios? ¿Cuánto dinero se necesita para invertir en bolsa? Vamos con la pregunta del millón que siempre nos llega por las redes sociales, en el canal de YouTube, en los emails sobre todo, y viene a preguntarnos cuánto dinero necesita, cuánto es la cifra exacta que necesito para empezar a invertir en bolsa. Sobre todo aquellos que os estáis empezando a iniciar o que os pica la curiosidad con respecto a la bolsa, lo hacéis mucho, es totalmente normal. Así que hoy lo vamos a cubrir, espero que os sirva muchísimo y que os deis cuenta de que en realidad, pues, todo aquello que pensabais quizá no es así. Bueno, vamos con el disclaimer que dice la información aquí contenida es puramente educacional, todo lo que aquí digo es el resultado de mi experiencia, pero obviamente puede no ser la verdad. Consulta a tu asesor financiero antes de tomar cualquier decisión porque él es el que más te puede asesorar, más te puede, digamos, ayudar respecto al perfil de riesgo que tú puedas tener. Bueno, el primer mito dice, y el único en realidad en este vídeo dice que se necesita mucho dinero, ¿vale? Esto obviamente no es así, ya en la actualidad no es así. Gracias a los brokers online, que es como si fueran los brokers low cost, que nacieron a finales de 1990, la década de los 90, 97, 98, 99, justo antes de la burbuja.com, ya estos brokers, como bien dice ahí, empezaron a ofrecer sus servicios a través de su página web. Uno se podía abrir una cuenta, meter ahí el dinero y empezar, digamos, a operar él mismo, ¿no? No tenía que llamar al banco de turno o al broker de turno que les hacía las transacciones en lo que es el mercado de corros ese que tan típico que tantas veces hemos visto en las películas y demás, ¿no? Entonces, uno, digamos, podría ser su propio broker, su propio gestor del dinero, y obviamente gracias al internet mucha más gente empezó, digamos, a acceder a ese tipo de brokers y se pudieron permitir bajar los costes, ¿no? Además que era todo electrónico, ya no tenían tantos costes de personal, etcétera, y obviamente bajaron los costes, abarataron los costes y ya tenía un poquito más de sentido empezar a invertir con cuentas más pequeñitas, ¿no? Antiguamente sí que digamos, era verdad, ¿no? Se necesitaba mucho dinero porque las comisiones eran muy, muy altas. O sea, estamos hablando de 60, 100 dólares o 150 dólares, incluso si comprabas muchas acciones, solo de ida, es decir, 50, 60, 100 dólares para comprar y 50, 60, 100 dólares para vender, ¿no? Entonces, no merecía la pena, no tenía mucho sentido si no tenías una cuenta grande, porque obviamente, por ejemplo, cuando yo empecé a invertir en bolsa y empecé a estudiar, ¿no? a los mejores traders y tal del mundo, que con sus libros y demás, por ejemplo, Mark Minervini, recuerdo que era un americano bastante bueno, y él decía que cuando empezó en los años 80, a mediados de los 80, que si no ibas a rentabilidades de 150, 200%, no tenía sentido, porque al final todo lo que ganabas se lo llevaba al broker, ¿no? Entonces, fijaos el hecho el esfuerzo o la dificultad, ¿no? de llegar a hacer esas rentabilidades, pues obviamente dificultaba mucho el ser consistentemente rentable en el trading. Pero como digo, hoy en día ya, gracias a la evolución, gracias a la tecnología, etcétera, etcétera, ya no es así. ¿Cuánto es entonces la cifra exacta que yo necesito? Pues en realidad hoy en día no hay mínimos, ¿vale? Gracias a brokers, por ejemplo, que conoceréis, como de Giro, etcétera, uno simplemente abriéndose cuenta puede, yo creo que, no, vamos, o sea, con 100 euros, 150 euros, 200 o incluso 50 euros, no hay ningún problema, puedes abrirte cuenta tranquilamente y ya empezar a operar, ¿vale? Entonces, esto es súper importante. Por ejemplo, ayer, como sabéis, en la entrevista que le hicimos a Sergio López, que es uno de los visionarios que ha hecho el curso de Visionarios Bolsa, él comentaba que empezó con solo 500 euros. Poco a poco, su idea era, tenía un objetivo muy claro, que era empezar a invertir en bolsa, empezó con 500 y dijo, bueno, yo gano X dinero y voy a apartar esos 500 de mi sueldo cada mes para poco a poco hacer una cuenta un poquito más interesante. Al final la clave de todo es empezar cuanto antes, ¿vale? No importa si piensas que estás empezando con poco dinero, porque al final lo que, como comentaba el visionario Sergio López, lo que es importante es crear el hábito de hacer las aportaciones periódicas, de forma que, digamos que ayudándote del tiempo y del interés compuesto, que ahora veremos en las siguientes diapositivas qué es y cómo realmente puede resultar muy, muy útil, puedes hacer que
con el tiempo tengas una cuenta mucho más, en condiciones mucho más interesantes, ¿vale? En cuanto te quieras dar cuenta dirás, ostras, ha pasado 6 meses o ha pasado un año o ha pasado un año y pico, que al final el tiempo va a pasar igual, como sabemos, y ya fíjate cómo empecé y ahora lo que tengo, ¿no? Entonces eso te ayudará muchísimo. Bueno, porque esto además es muy muy útil, porque además la bolsa está diseñada para subir y subir. Si vemos, por ejemplo, este gráfico del S&P 500, que es el índice, como sabéis, de las 500 empresas más, digamos, importantes, entre comillas, o más líquidas del mercado americano, pues vemos que desde 1970, por ejemplo, que hemos cogido este gráfico, prácticamente todo el rato se las tira subiendo, ¿no? Tenemos obviamente la burbuja.com, que hay una bajada fuerte. Luego tenemos la crisis de 2007-2008, las hipotecas subprime y demás, pero fijaos que en el grosso, digamos, de esa imagen se ve que obviamente gran parte del tiempo está en tendencia, ¿no? Si al final sacamos porcentajes de cuánto tiempo se ha tirado, cuántos meses se ha tirado subiendo y cuántos meses se ha tirado bajando, pues podemos entender que a largo plazo la bolsa está diseñada para subir, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres empresario o tienes un familiar que es empresario o un amigo o un conocido o simplemente vas por el, ¿no? Viendo las empresas que hay a tu alrededor, podrás ver que obviamente esa empresa nació con un propósito, que es crecer, que más personas usen sus productos, sus servicios. Entonces, obviamente, las empresas están diseñadas para expandirse, ¿no? El CEO, el dueño o el directivo, lo que sea, esa persona tiene muy muy claro qué es lo que tiene que hacer, obviamente si es un buen empresario, qué es lo que tiene que hacer para que su empresa sea más rentable, para que su empresa crezca, para tener más clientes, etcétera, etcétera. Entonces, esa empresa podrá llegar un día que salga a bolsa y podrá llegar un día que, por ejemplo, esté en el S&P, etcétera. Entonces, ese conjunto de empresas que tienen un objetivo común, que es expandirse, crecer, etcétera, etcétera, hacer más, digamos, rentable su compañía, obviamente va a hacer que en el tiempo suba, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante tener en cuenta porque también hay digamos, muchos pensamientos, ¿no? Con que la bolsa baja siempre, etcétera, etcétera, y en realidad, si vemos un gráfico, vemos que no es así. Bueno, vamos a poner el ejemplo del coach Tony Robbins. Si te gusta el desarrollo personal, seguramente sabes quién es. Este es un coach, bueno, uno de los padres del del coaching en Estados Unidos, del desarrollo personal. A mí me encanta, yo he visto 50.000 vídeos en YouTube, he hecho muchos cursos similares al suyo y he leído también un montón de libros y siempre cuenta, obviamente también forma sobre libertad financiera, sobre dinero, sobre inversiones y demás, y siempre cuenta el ejemplo de Theodore R. Johnson, que era un empleado de UPS, la empresa que todos conocemos de logística, ¿no? de reparto de paquetería y demás. Estamos hablando de esta persona, pues es de 1910, 1920, una cosa así. Y bueno, básicamente siempre comenta Tony Robbins que el salario de esta persona, de Theodore, nunca superó los $14.000 anuales y sin embargo se retiró millonario amasando una fortuna de $70 millones, ¿vale? O sea, brutal. Nunca ganó más de $14.000. Fijaos qué impacto puede tener esto, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Destinaba un 20% de su sueldo a comprar acciones de la compañía. Fijaos, leyendo el artículo, que obviamente me interesé mucho cuando oí sobre esto, empecé a leer el artículo, a hacer un poco de investigación sobre esta persona, él lo que hacía era invertir en las acciones de UPS porque lo que decía era que la gente estaba súper contenta por la rapidez con la que enviaban, la fiabilidad, los paquetes no se perdían, él como persona estaba muy contento trabajando en la empresa, los jefes que tenía, los compañeros y sobre todo estaba viendo que era algo muy, muy innovador, ¿no? En aquella época quizá, pues obviamente hoy lo vemos gracias a Amazon, etcétera, lo vemos Seur, en UPS, en todas estas empresas, en FedEx, etcétera, etcétera, que es algo totalmente lógico, ¿no? Algo totalmente normal que, bueno, si tú pides un paquete, pues te lo envían, puedes pedirlo incluso express, etcétera, etcétera, es algo de nuestro día a día. Pero fijaos, en aquel entonces, obviamente, esto era algo que era impensable, entonces él vio la innovación de la empresa, él vio el servicio que daban, que era tan bueno, y dijo, yo quiero invertir en mi propia empresa porque sé que esto va a subir y subir con el tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejemplo perfecto de empezar cuanto antes, tener el hábito de ir poniendo poco a poco dinero, ¿no? Esas aportaciones periódicas y gracias al tiempo, obviamente, esta persona empezó joven y
cuando se retiró, y gracias también al interés compuesto, que ahora en la siguiente diapositiva veremos exactamente de qué va, ¿no? Y gracias a que la bolsa siempre está subiendo, por ejemplo, con una empresa visionaria como la de UPS, ¿no? Visionario Bolsa, siempre nos centramos en encontrar empresas que están subiendo los estándares de vida de las personas, que mejoran la calidad de vida, que ofrecen un servicio bueno, que todo el mundo está contento con esos productos, etcétera, etcétera, y que obviamente va a subir más en el futuro precisamente por estas razones, ¿no? Entonces, combinando esta fórmula, combinando todos estos sumandos, al final que tenemos una persona rica, ¿no? Y eso es precisamente lo que quiero resaltar en este vídeo, y obviamente lo que siempre digo a mis alumnos en Visionarios Bolsa, ¿no? Que una vez empiezas a invertir, una vez que sabes lo que estás haciendo, ya es cuestión de tiempo que vas a llegar a tus objetivos, cualquiera que sea, libertad financiera, retirarte millonario o lo que sea, ¿no? Obviamente unos tardarán más, otros tardarán menos, unos tendrán unas cuentas más grandes, otras cuentas más pequeñas, etcétera, pero al final estás por buen camino y eso es lo importante. Vamos con la magia del interés compuesto, porque es algo que es brillante, ¿no? Lo que puede hacer esto por ti. Supongamos el ejemplo de un tal Juan que comienza a invertir con los 23 años y invierte inicialmente 1.000 euros el primer año, ¿vale? Esos 23 años, él mete 1.000 euros, es unos ahorros que pueda tener por ahí, y durante el primer año no hace más que meter esos 1.000 euros. Al siguiente año empieza a invertir 200 euros al mes durante 9 años, ¿vale? O sea que desde el principio hasta el fin, en total, 10 años. 1.000 euros iniciales, y después, a partir del segundo, tercer, cuarto año, va aportando esos 200 euros al mes, que serían 200 por 12, 2.400 euros, ¿vale? Sí, y al final, obviamente, la aportación total que hace es de 22.600 euros. Veamos ahora, por ejemplo, el caso de Pedro, que comienza a invertir a los 33 años, un poquito más tarde, invierte también inicialmente esos 1.000 euros a los 33 y después esos 200 por 12 meses, es decir, 200 euros al mes, que serían 2.400 al año, durante los 34 años, ¿vale? Al final aquí, cuando se retire, pues a los 67, y se tira, digamos, siguiendo haciendo esas aportaciones. Obviamente aporta mucho más, y la aportación total es de 82.600 euros. Ambos obtienen una rentabilidad media del 10% anual. No he querido poner cosas más visionarias, un 20%, un 25%, un 30%, lo que sea, porque al final también hay que tener en cuenta que unos años ganaremos más, otros ganaremos menos, etc. Tampoco tenemos que tener en cuenta que esta rentabilidad de 10% anual la consiguen muchos fondos de fondos mutuos, fondos de inversión, fácilmente pueden conseguir un 7, un 8%, un ETF del S&P puede conseguir también esa rentabilidad media anual. Y ya digo, no he querido poner algo loco para, digamos, valernos de un ejemplo sencillito, ¿no? Tampoco estamos haciendo aportaciones locas, porque lo que quiero es que cada persona entienda que puede ponerse tranquilamente en esta situación, que es algo totalmente factible, y así podemos ver el ejemplo, ¿vale? También hay que tener en cuenta esto. Ya sé que Warren Buffett es el mejor inversor del mundo y que gana un 23, un 22, un 20% anual, y que solo él lo puede hacer, etcétera, etcétera. Lo comenté el otro día en uno de los comentarios que salió en el canal de un vídeo que subí. Hay que tener en cuenta que Warren Buffett maneja billones y billones y billones en su fondo de inversión. Nosotros estamos hablando de una cuenta de 20.000 o 80.000 euros, que ni siquiera es eso, porque obviamente esa aportación va a ser periódica, ¿no? Pero estamos hablando de 1.000 euros, 2.000 euros, cuentas muy, muy pequeñitas comparado con lo que maneja Warren Buffett. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como inversores pequeñitos, entre comillas, porque obviamente para Wall Street es una aportación que es nada, es una pluma en un océano gigante. Esto nos da mucha flexibilidad para comprar, vender, digamos, no, en un clic. Hoy en día, por ejemplo, con estos brokers que estamos hablando al principio, estos brokers online, podemos entrar y salir fácilmente. Warren Buffett o cualquier fondo de inversión que maneja mucho, mucho, mucho más dinero que nosotros, tiene que acumular, tiene que comprar muchas empresas, muchas acciones, perdón, durante el tiempo, durante las semanas, ¿no? Entonces posicionarse le cuesta mucho más que a nosotros. Salirse igual. Cuando ellos compran, mueven el precio. Nosotros no movemos el precio, entonces nos da mucha más flexibilidad. Podemos ser capaces de rotar nuestro capital mucho, mucho más rápido y hacer unas rentabilidades mucho más altas que las que hace Warren Buffett, incluso si no somos ni la mitad de buenos que lo que él lo puede hacer, ¿vale? Pero aún así somos más flexibles y tenemos esa facilidad, y obviamente hay que aprovecharla precisamente por eso. Bueno, vamos con Juan, por ejemplo, que como hemos dicho aporta 22.600 euros, vemos aquí la tablita, a los 23 aporta esos 1.000,
acumula 1.100 porque el 10% de 1.000 son 100 euros, entonces tiene esos 1.100 y en el siguiente año vemos que lo que aporta son esos 2.400, ¿no? 200 por 12 meses, 200 euros al mes por 12 meses. Al final, lo que aporta más lo que tenía más lo que ha ganado tiene 3.850. No estamos teniendo aquí en cuenta que esos 200 euros que entran en enero le puedan rentar durante todo el año y obviamente no le van a rentar igual de bien que los 200 que pone en diciembre de ese mismo año, ¿no? Porque ya no queda casi año para rentabilizar. Pero lo que quiero hacer es un ejemplo sencillo para que se entienda. Aquí no vamos a entrar en detalles, en impuestos y en cosas de esas, porque aquí lo que queremos ver es el poder del interés compuesto. ¿Qué pasa con esto? Que él es como si hiciera, se ahorra esos 200 euros y cuando llega a final de año tiene 2.400, ahí es cuando hace esa única transferencia una vez al año de ese aporte, ¿vale? Entonces va invirtiendo 23, 24, 25, 26, llega a los 32, hace esa última aportación y tiene una cuenta final entre acumulado, más aportaciones, etcétera, de 38.444 euros. Se para completamente y simplemente ya con lo que va rentando de la bolsa, un poco como hacía el señor Theodore, que simplemente iba digamos, aprovechándose de ese interés compuesto. Obviamente él también seguía invirtiendo, pero gracias a ese tiempo, digamos, al final acaba retirándose con 1.080.384 euros, ¿vale? O sea, obviamente es una cifra que es increíble y fijaos que simplemente aporta durante 10 años. Luego ya dice, pues ahora todo lo que voy a ganar ya me lo dedico a gastármelo, lo que sea. Lo único que lo voy a dejar es, lo único que no voy a tocar es aquel dinero que tengo en bolsa y que sigue rentando, ¿vale? Esto, fijaos lo que hace el tiempo y el interés compuesto, ¿vale? Y esto hablamos de una rentabilidad más o menos normal, ¿vale? No estamos, y sobre todo con una aportación que todo el mundo puede aportar, yo creo, 200 euros al mes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el caso de Pedro, que hace una aportación de total de 82.600. Fijaos, empieza a los 33, empieza también con esos 1.000 euros, luego saca el 10%, 1.100, empieza 2.400, etcétera, y es todo igual, ¿vale? Fijaos que hasta que se retira sigue aportando esos 2.400 y sin embargo se retira con solo, entre comillas, 676.161. Vale, esto no quiere decir que la persona que tiene 33 o más ya ha tirado su vida por la borda. No es esto lo que quiero decir, ni muchísimo menos. De hecho, nunca es tarde y además, bueno, 33 es súper joven, ¿vale? No hay ninguna duda con ello. Lo que quiero decir es que nos fijemos en la importancia de invertir cuanto antes y también sobre todo que no importa tanto lo que acabo metiendo, sino cómo el efecto bola de nieve, cómo eso que sabéis que al final según va bajando se va haciendo grande esa pelota, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenemos ya una pelota que más o menos es considerable, ¿no? Como los 38.000 que tenía Juan ahí cuando se para, cuando eso sigue rentando, cuando eso, digamos, sigue haciendo su interés compuesto, ese 10%, se va haciendo exponencial cada vez y es ahí cuando se produce lo interesante. Fijaos que llega un momento que Pedro, por ejemplo, cuando tiene, pues eso, 56, 57, 58 años, está haciendo aportaciones de 2.400 a una cuenta de prácticamente 200.000 euros. No tiene muchos, o 200.000 dólares, no tiene muchísimo sentido porque no es muchísimo impacto lo que le hace esos 2.400 a una cuenta tan grande, ¿no? Sin embargo, al principio, cuando tú tienes una cuenta de 1.000 y le metes 2.400, obviamente estás haciendo una aportación increíble, ¿no? Ahí sí que tiene sentido y ahí es cuando interesa mucho hacer esa pelota cuanto antes, lo más grande posible, ¿vale? Entonces luego ya con el tiempo ya no importa tanto la importación, lo que sí que importa es ese interés compuesto. ¿Qué pasa con Pedro? Que le faltan unos añitos más para rentabilizar eso, para llegar a ese millón, ¿no? Entonces ahí hablamos de la importancia de empezar cuanto antes y sobre todo también del interés compuesto. Obviamente estamos teniendo en cuenta que Pedro, por ejemplo, va a aportar siempre 2.400. Puede ser que a los 50 o a los 45 ya tiene un salario mucho más grande que el que tenía a los 34 o los 33 y puede hacer aportaciones más interesantes, ¿no? Esto, obviamente, sí, habría que ir cada uno haciéndose su Excel, su tablita para ver un poco cuáles son sus posibilidades, cuáles son, digamos, lo que puede llegar a hacer. También no estamos teniendo en cuenta que a lo
mejor pues Juan tiene una PlayStation por casa o tiene no sé, una moto o lo que sea y no la quiere y la puede vender y puede aportar ese dinero extra, o llegan las navidades o llega el aguinaldo y le dan un dinero extra, ¿no? O tiene un negocio que le pueda dar un dinero extra, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando siempre de un caso básico, casos sencillos, rentabilidades normales, aportaciones normales, para que explicar sobre todo la importancia de estos dos conceptos, ¿vale? De cómo es interesante empezar cuanto antes, ¿vale? Entonces, conclusión, no hay mínimos, ¿vale? Hoy en día la bolsa es accesible para todos, ¿vale? No es como antiguamente. La clave está en empezar cuanto antes, como acabamos de ver en el caso de Juan y de Pedro. Haz que el dinero para ti trabaje para ti, perdón, y sé más libre financieramente. Cuanto antes empieces, antes vas a hacer que ese dinero empiece a trabajar y antes serás un poquito más libre financieramente. No digo que ya te puedas pagar todos tus lujos, te puedas comprar un Ferrari o lo que sea. Eso ya veremos si incluso es uno de tus objetivos. Pero que sé que vas a ser un poquito más libre financieramente, eso seguro. Utiliza la lógica, el tiempo y el interés compuesto en tu favor. La lógica, invertir en empresas que obviamente tú sabes que van a subir en el tiempo porque son empresas buenas, que todo el mundo está fijándose en ellas, que todo el mundo está contento con ellas, etcétera, etcétera. El tiempo va a pasar, el tiempo es algo que sabemos que es algo que cada segundo está pasando, ¿no? Entonces vamos a aprovecharnos de ello. No nos cuesta nada tener, digamos, esa variable a nuestro favor y también, obviamente, el interés compuesto. Ya hemos visto la importancia de cómo esto se va haciendo grande, esta bola de nieve se va haciendo grande y al final puede ser algo increíble que puede funcionar muy bien en tu favor. Un simple hábito puede hacerte millonario, ¿vale? Esto no es hacerte rico rápido en 24 horas, como pueden vender por ahí, vende humos en cursos, etcétera, etcétera. Esto para nada, ya estamos hablando de que son muchos años, estamos hablando pues de aquí a retirarte o de aquí a que tengas 50 o lo que sea, estamos hablando de 20, 30 años tranquilamente. Pero un simple hábito, este hábito entre comillas tonto, de aportar una cosa que sea pequeña, cualquiera que sea tu número, da igual, pero este hábito al final te puede hacer muy, muy rico, te puede hacer libre financieramente, te puede hacer millonario y te puede ayudar a conseguir tus objetivos y tus sueños. O sea que este es el mensaje más importante que quería dejarte hoy y que veas pues que en definitiva no es tan complicado. Bueno, si quieres aprender más, si te ha picado la curiosidad, si crees que todo lo que acabamos de ver tiene toda la lógica del mundo, lo que te recomendaría es que puedas, si quieres, seguir profundizando. Puedes entrar en visionariobolsa.com, que es la página web de mi curso de bolsa, y puedes registrarte y recibirás gratis los 4 primeros vídeos de mi curso, donde hablo de temas muy interesantes como que te ayudarán, por ejemplo, a aprender qué características tienen las mejores empresas, empresas como la que hemos visto de UPS o empresas como Amazon, Netflix, etcétera, que han subido tanto y que lo están haciendo tan bien, ¿vale? La idea aquí es que las puedas encontrar antes de que hagan ese movimiento explosivo, ¿no? Ese movimiento como el de UPS, ¿no? Y puedas, obviamente, beneficiarte antes de que eso pase, ¿vale? Así que bueno, espero que te haya gustado mucho este vídeo, espero que hayas aprendido, espero que te haya sido de utilidad, sobre todo, que hayan resuelto todas tus dudas y, como siempre, nada, nos veremos en los próximos y espero que tengas un buen día. Un saludo.